Introducción al estudio del derecho, tomo 1, capítulo 1, Estado y Derecho. Aspectos generales. El derecho y el Estado son imprescindibles uno al otro. Ello es que no se puede concebir al Estado sin un ordenamiento que lo regule y fundamente, ni al derecho sin un ente que lo aplique. La mayoría de autores contemporáneos consideran al derecho como una parte sustancial del Estado, es decir, que el Estado es el todo y el derecho una parte de ese todo. En su realidad existencial, el derecho es requisito indispensable del Estado y viceversa. Sobre las interrogantes si el Estado crea al derecho o si es el derecho el que crea al Estado, se han formulado diversas posturas. Para nuestro estudio y con base en la concepción materialista del derecho y el Estado, podemos iniciar afirmando que ambos surgen históricamente al mismo tiempo, producto de idénticas circunstancias, la aparición de la propiedad privada y la división de la sociedad en clases antagónicas. Sobre la relación original que guardan al Estado y el derecho, es un tanto aventurado tratar de generalizar quién genera y limita a quién, o si de hecho se generan y limitan mutuamente. Para tratar de despejar estas interrogantes, podríamos decir que con el nacimiento originario de un Estado, el Estado crea el derecho y se constituye como tal a través del derecho que crea. Por otra parte, al estar constituido el Estado y existir el derecho, este último puede reformar al Estado o crear un nuevo tipo de Estado. Esto a través de la formulación de una nueva constitución política que organizará política y jurídicamente al Estado de forma diferente del Estado existente. 2. Relación entre el Estado y el derecho. Tratando de concretizar la relación existente entre el Estado y el derecho, citaré a Porrúa Pérez, quien a este respecto indica: Estado y derecho se encuentran en una relación de todo aparte. El derecho es una de las partes sustanciales del Estado, porque no se concibe a este sin el derecho, ni al derecho como realidad positiva separándolo del Estado. Afirmamos que como mera operación mental, si podemos concebir al Estado y al derecho aisladamente, pero como simples conceptos, pues en realidad existencial son paralelos. El papel del derecho es encauzar al Estado en sus funciones dentro de un sistema normativo. En otros términos, el derecho limita al Estado por cuanto regula las instituciones de éste y el funcionamiento de las mismas. Esto viene a constituir una autolimitación del Estado, pues ya sabemos que el Estado crea al derecho, que el derecho es el Estado como actividad normada, es decir, orden, ordenado, en tanto que el Estado es el orden ordenador. Partiendo del hecho de que tanto el Estado como el derecho son consecuencias de idénticas causas, la aparición de la propiedad privada y la división de la sociedad en clases antagónicas, Alexandre indica que ambos, en su generalidad, son considerados instrumentos de la clase dominante que responden a las necesidades planteadas por la base económica. Así pues, el derecho es inconcebible sin un Estado que a través de sus organismos ejerza la actividad relacionada con los poderes legislativos, ejecutivos y judicial. Pero por otra parte, tampoco el Estado podrá existir sin el derecho. Esto sería imposible. Primero porque el Estado presupone una actividad coordinada de sus organismos y funcionarios, que para ello deberían hallarse en determinadas relaciones de subordinación
y estas relaciones exigen como algo necesariamente objetivo su fijación en las correspondientes reglas obligatorias, en las normas de derecho que regulen la marcha de los servicios. Por consiguiente, la organización misma del mecanismo estatal deberá adquirir forma en el derecho. Siguiendo las ideas expuestas por el Alexandro, indicaré que el Estado y el derecho son determinados por la estructura económica de la sociedad que sirve de base a la superestructura estatal y jurídica. En razón de ello, al cambiar la base económica, cambia el tipo de Estado y de derecho. 3. Ubicación del Estado y el derecho dentro de la formación económica social. El Estado y el derecho son partes esenciales de la superestructura que se erige sobre las relaciones de producción de la sociedad dividida en clases. Ya hemos adelantado conceptos como estructura o base económica y superestructura social. Ahora procederemos a la definición de estos con el fin de ubicar al Estado y al derecho dentro de la formación económico-social. 3.1. Formación económico-social. La formación económico-social resulta de la unión de la base económica y de la superestructura social. Se entiende por formación social o formación económico-social a un tipo histórico de sociedad que se basa en un determinado modo de producción y constituye una etapa de desarrollo progresivo de la historia mundial de la humanidad. Resulta de la unión de la base económica y de la superestructura social. Históricamente, debe entenderse no solo como el hecho de que las relaciones sociales son transitorias, sino sobre todo que se forman a través del tiempo. Los conceptos de base y superestructura expresan el nexo real, la relación existente entre el régimen económico de la sociedad y sus ideas e instituciones. A la vez, las leyes que rigen los cambios que se operan en estas últimas, superestructura y supraestructura. 3.1.1. Base o estructura económica. Se entiende por base el conjunto de las relaciones de producción que prevalezcan en la sociedad, de que se trate vinculadas a un determinado nivel de las fuerzas productivas. La base de la sociedad puede ser antagónica y no antagónica, pero las bases de las sociedades esclavistas, feudal y capitalistas son siempre antagónicas, puesto que sus fundamentos son la propiedad privada sobre los medios de producción y las relaciones de dominación y subordinación. La base o estructura económica está constituida por el conjunto dialéctico de dos estructuras diferentes, a saber, inciso A, fuerzas productivas, que se pueden definir diciendo que son los factores simples que intervienen en el proceso de producción. Tales factores, en términos generales, son el hombre, la naturaleza y las herramientas maquinarias. Las fuerzas productivas se constituyen por los siguientes factores: fuerza de trabajo, medios de producción, objeto de trabajo, medios de trabajo. Inciso B. Las relaciones sociales de producción constituyen un intercambio de actividades, vínculos, enlaces a través de los cuales los hombres se relacionan con la naturaleza. Son las condiciones en que intercambian sus actividades y toman parte en el proceso de producción. Dichas relaciones en su conjunto incluyen diversos momentos operantes, a saber, relaciones de producción, relaciones de distribución, relaciones de intercambio y relaciones de consumo. 3.1.2. Superestructura. Las relaciones sociales de producción constituyen la base material sobre el cual se levanta la superestructura. La superestructura está primariamente condicionada por la base económica, pero a su vez influye sobre ella. La superestructura está conformada por todas aquellas relaciones sociales no económicas, como las relaciones jurídicas, políticas, religiosas, morales,
etc. Así también las instituciones que corresponden a estas relaciones, el derecho, el Estado, la Iglesia, etc. Pero además comprende la conciencia social. En la superestructura social se realizan los procesos de dirección, normación y regulación de la sociedad. También los procesos de reflejar el ser social en la conciencia social. Esta última se define como la vida espiritual de la sociedad, el reflejo en la mente de los hombres de la sociedad en que se desenvuelven. Forman la superestructura de la sociedad todas las concepciones sociales e instituciones que les corresponden: el Estado, el derecho, los partidos políticos, las ideas políticas, la moral, el arte, la filosofía, la religión, la educación, etc. La superestructura engendra claramente dos instancias superestructurales definidas. Inciso A, instancia jurídico-política, con sus respectivas instituciones, derecho y Estado. B, inciso B, instancias ideológicas, sistemas de concepciones e ideas. La ideología se manifiesta bajo dos aspectos: como sistemas ideológicos instituidos, religión moral, metafísica, etc., como sistemas de actitudes y opiniones. Aclarados y definidos los conceptos más importantes que se vinculan en la formación económica social, indicaré que la estructura económica social de Guatemala se caracteriza por un modo de producción capitalista de tipo dependiente o atrasado, ello derivado de que nuestra economía depende esencialmente de la venta de productos agropecuarios que se exportan a los Estados Unidos de Norteamérica y a los países de la Unión Europea, y nuestro desarrollo industrial es denominado artificial, ya que su plusvalía favorece esencialmente a la economía foránea. Un ejemplo de la dependencia agraria de nuestra economía es la caída de los precios del café, que vino a desestabilizar totalmente nuestra economía, generando desempleo y disminución en la captación de divisas. Es evidente que en nuestra sociedad la lucha de clases se radicaliza cada vez más, existiendo un profundo desequilibrio entre una clase minoritaria, exploradora, burguesía, dueña de los medios de producción, tierra, fábrica, transporte, etc., y una clase mayoritaria explotada, proletariado, que carece de los más indispensables para procurarse una existencia digna y cuyo único patrimonio es su fuerza de trabajo. Además, ese sistema extiende su explotación en forma aborazada e irracional a nuestros recursos naturales renovables, bosques, pesca, etc., y no renovables, minas, petróleos, estos últimos en manos de las compañías multinacionales que no aportan ningún beneficio al país. Como consecuencia de su poder económico, la burguesía y el ejército ejerce el poder político y es casi la única beneficiada de la cultura. Al referirnos a esta situación, es el momento de señalar que sobre la estructura o base económica y social se erige la superestructura, la cual está integrada por el aparato político e ideológico, el Estado, partidos políticos, cámaras patronales, iglesias, sindicatos, universidades, y por las concepciones, ideas políticas, jurídicas, filosóficas, religiosas, educativas y artísticas, las cuales reflejan los intereses de las clases sociales. Esto conduce a la afirmación de que la Universidad de San Carlos forma parte de la superestructura social guatemalteca y como tal, en ella se reflejan las contradicciones de clase que se dan en el seno de la sociedad.